Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este nuevo webinar, un nuevo conversatorio que vamos a tener esta vez. Vamos a hablar acerca de telemedicina y nuevas tecnologías en el futuro del sector salud. Básicamente lo que vamos a tratar hoy son temas de cómo una entidad del sector de la salud ha afrontado estos nuevos retos que ha traído el tema, como todos sabemos, de COVID-19 y cómo ha tenido que avanzar en temas de tecnología, en temas de telemedicina, sin dejar a un lado el tema de la seguridad de la información, teniendo siempre en cuenta ese punto que es muy importante, no arriesgar la información e ir avanzando a medida que el negocio lo va requiriendo y obviamente la situación como tal en la que estamos todos hoy en día. Eh, Nuevamente, las reglas de juego, vamos a hacer el webinar durante una hora, de esa hora 50 minutos es haciendo el conversatorio y en los últimos 10 minutos los vamos a usar para las preguntas que ustedes tengan. Así que los invito a hacer las preguntas en la opción con el mismo nombre que está en el panel, supongo que a la mano derecha de ustedes o mano izquierda, el panel flotante de GoToWebinar que les aparece. Vamos a iniciar entonces con la presentación. Inicialmente, bueno, me presento. Esta vez voy a ser yo el orador. Mi nombre es Wilson Calderón. Yo soy el consultor técnico de Manasengen para Latinoamérica. Hoy en día ya cuento con algo más de 16 años de experiencia en el sector. Tengo ya certificaciones en ITIL en varias versiones, desde la primera versión hasta la actual, que es ITIL 4, inclusive con temas de dirección, planeación y mejora continua, ISO 20000. Y también he participado en algunos proyectos muy importantes a nivel de gestión de proyectos de ITSM, gestión de operaciones, temas de seguridad y manejo de puntos finales. Hoy en día tenemos como invitado y le doy la bienvenida de una vez a el señor Hermann Massenberg. Es el gerente de seguridad de Swiss Medical, quien hoy en día está con nosotros. Él es licenciado en sistemas de computación, tiene muchísima experiencia en el área de tecnología de ciberseguridad. Vamos a conocer toda esa gran experiencia que él tiene y todos esos grandes consejos que él nos puede dar. Y obviamente es el responsable de toda la estrategia de ciberseguridad en esta compañía de Swiss Medical. Pero ¿quién es Swiss Medical hoy en día? Swiss Medical es uno de los principales grupos de Argentina que está dedicado a la protección en salud de las personas. Tiene muchísimas clínicas en este país y también en otros países de la región y obviamente también centros médicos. Creo que es la empresa que más presencia tiene en este país en temas de centros médicos y clínicas. Entonces, con Germán vamos a dar inicio al conversatorio. Voy a dar la introducción sobre el tema principal que vamos a hablar, que es la telemedicina. ¿A qué se refiere la telemedicina? ¿Cómo lo definimos? Creo que cada uno de nosotros hemos hoy en día accedido o tenemos la posibilidad de acceder a los servicios de medicina como tradicionalmente los conocíamos, que era ir donde el doctor o el médico que nos atendiera. Ahora lo podemos hacer de forma virtual. Pues bien, la telemedicina es esto que se define como la posibilidad de aprovechar estas tecnologías de la información, esta tecnología que nos permite hacer comunicación virtual para poder acceder a estos servicios médicos. Y hoy en día, estos temas, por ejemplo, de la medicina, de la medicina o la telemedicina, se ha vuelto muy popular. Ya venía creciendo en los últimos años, pero obviamente desde los últimos meses, este año puntualmente, se ha vuelto demasiado popular, inclusive yo diría que indispensable. Encontramos en el mercado muchísimas aplicaciones, obviamente nuestros proveedores de servicios médicos nos están ofreciendo cada día más opciones de telemedicina, nos están diciendo cómo acceder a ellos. Sin embargo, el uso de estos recursos tecnológicos implica muchas cosas más. No solamente poner o habilitar el servicio, sino qué está detrás de todo esto. ¿Qué se debe hacer en la entidad que nos presta este servicio de salud para poder brindarnos este servicio? ¿Cómo se debe garantizar la comunicación, la integridad y la confiabilidad de la información que vamos a compartir con el doctor, verdad? Porque estamos compartiendo información propia. Y con base en esto, inclusive con autorización de nuestro invitado Swiss Medical, a quien obviamente invito para que él mismo sea quien explique estas estadísticas, vamos a ver cómo ha crecido este uso de la telemedicina. Entonces, Germán, bienvenido nuevamente. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y adelante con tu presentación.
¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Primero que nada, mi agradecimiento para formar parte de este webinar y tratar de compartir un poco la experiencia bueno, una experiencia creo que nueva para todo el mundo, de esto de trabajar en pandemia y en el caso de Swiss Medical como empresa de salud integrada, dar respuesta, bueno, a la demanda de los pacientes, tanto los pacientes que enfermos de COVID como otras consultas que antes se hacían normalmente por guardia o con cita en un consultorio. Y bueno, un poco el gráfico. Primero quiero aclarar que en el caso de Swiss Medical está en una profunda transformación digital ya hace varios años. Nosotros ya el servicio de telemedicina lo veníamos brindando desde hace aproximadamente 3 años y con una experiencia muy buena por parte tanto de los pacientes como de los profesionales que lo brindaban y aclarando que era solo para consultas pediátricas o clínicas. Y bueno, había un cierto triage al inicio de la videoconsulta y bueno, consentimiento por parte del paciente, algunos temas de chequeo si el paciente es quien dice ser, bueno, toda una serie de chequeos que se hacían al inicio y bueno, más o menos esa era nuestra experiencia hasta febrero, alrededor de entre debajo de los 500 casos. Por ahí febrero es un mes especial en la Argentina porque es verano, la gente está de vacaciones y por ahí decrece, pero no había picos de más de 500 casos. Y al inicio de la pandemia, si bien en Argentina la cuarentena se inició de manera obligatoria el 20 de marzo, ya previo a eso ya había gente que, bueno, prefería ante una duda médica hacerlo por videoconsulta y no ir a, un, a una clínica, ¿no? A alguna de nuestras Claro, clínicas, nuestros centros médicos. Entonces ya ahí se vio un leve, no tan leve, pero sí leve respecto a lo que vino después. Unos 2.600 casos en marzo. La explosión de casos fue en abril porque abril en Argentina fue por ahí el mes más restrictivo en casos de cuarentena obligatoria y con muchas actividades totalmente cerradas. Y bueno, la gente obviamente tenía miedo por ahí de tener una consulta pediátrica o clínica que no revestía gravedad, hacerlo por videoconsulta. Entonces, bueno, ahí fue cuando lo que muestra el se gráfico, incrementó. que Ujú. hubo un pico impresionante hasta las 11.000 videoconsultas. Nosotros lo llamamos e-consultas porque nuestro sistema lo llamamos en nuestra aplicación mobile y web e-consulta. Perfecto. Inclusive hay cifras en Latinoamérica que dice que hay crecimientos de hasta un 2000% en este tipo de servicio. Inclusive en esta siguiente gráfica que también usted nos compartió muy amablemente, podemos ver el resultado también de lo consecuente a la consulta médica, ¿no? Que es, bueno, ¿qué es lo que tengo y qué me formula el médico, qué me receta el médico para yo poder continuar con mi atención a la consulta que hice, que es un tema de las fórmulas médicas, que ahora también antes eran entregadas en un papel, a veces, o a veces también impreso, a veces escrito, pero ahora también cambió este método, ¿verdad, Germán? Sí, en el caso de Swift, como les comenté anteriormente, bueno, el área de sistemas hizo todo un trabajo muy bueno durante los años previos a la pandemia para darle cada vez más servicios a nuestros afiliados y nosotros dentro del sistema de e-consulta, el médico que estaba atendiendo la e-consulta podía hacer una receta con firma digital, con token, todo un procedimiento de seguridad
y eso estaba integrado a una red que acá en Argentina se llama PharmaLink, y todas las farmacias integradas a esa red. Y entonces la persona que podía concurrir a la farmacia con, y obtener ahí su medicamento, entregando algunos datos de número de documento y todo, y la farmacia ya contaba con la receta digital. Eso por un lado. Ahora, lo que se dio durante la pandemia es la necesidad de personas que tienen por ahí un tratamiento que requiere regularmente de alguna droga, de algún medicamento, y para ello se les habilitaron nuevas funcionalidades dentro de la aplicación web y la aplicación mobile, para que pidan esos medicamentos y de manera virtual. Eh, y bueno, como se ve ahí, de nuevo, antes tenían que concurrir o hacer una videoconsulta o una e-consulta o concurrir a una guardia para obtener una receta. A partir de abril se ve la explosión que hubo con la funcionalidad de receta virtual. Clarísimo, es impresionante cómo se incrementó esta utilización, el uso de estos métodos ahora virtuales. Y obviamente ahí se presenta este primer reto y es cómo se prepara la compañía, una compañía como Swiss Medical o cómo debería prepararse una compañía para este reto que se debe enfrentar en el momento que empezó esta explosión del uso de la telemedicina. Y además que fue en poco tiempo, ¿verdad? O sea, como tú decías, febrero normal, veníamos normal, enero normal, y de un momento a otro, marzo, abril, ya teníamos un incremento del 200, 300, 500%. ¿Cómo podrías tú contarnos cómo fue esa preparación? ¿Qué fue lo necesario por hacer para prepararse a esta explosión? Bueno, el primer caso de COVID positivo en la Argentina fue el 3 de marzo y fue atendido en una de nuestras clínicas, en la clínica Gote. Fue muy mediático porque obviamente fue el primero, así que tuvo bastante repercusión en la prensa. Eh, por ende, ahí se puso a prueba, eh, todos los protocolos de bioseguridad que venía implementando la empresa desde que se, se veía lo que estaba ocurriendo en otros países. Obviamente la región llegó fines de febrero en algunos países como Brasil, y bueno, en marzo, eh, la mayoría de los países, Chile, Argentina, Uruguay, el primero día de marzo. Eso por un lado. Nosotros ya contábamos con información de de nuestro director médico, y se empezó a nivel de la compañía a enviar a los empleados de riesgo, tanto por edad o por comorbilidades, a trabajar de manera remota. Nosotros teníamos preparado nuestros sistemas de conexión remota para picos, enfrentar picos de 500 usuarios de manera concurrente. Dentro de esos usuarios estaban también los médicos iban a estar también los médicos que iban a brindar los servicios de telemedicina. Entonces hubo que trabajar de manera muy rápida primero, para escalar nuestra infraestructura de seguridad, de Ujú. llevarla de 500 usuarios concurrentes a 5.000 usuarios concurrentes, Grandísimo eh, el incremento. armar perfiles de seguridad, de acceso, conexión remota por VPN para para esos médicos. Incluso muchos de los médicos no contaban con equipos corporativos, que es uno de los desafíos que no solo Swiss Medical, sino la mayoría de las organizaciones están enfrentando con la pandemia, que tuvieron que enviar a trabajar a la casa gente que en su vida había trabajado de manera remota o hacer home office o teletrabajo. Exacto, Y es gente que en la práctica tiene que compartir el mismo dispositivo con su hijo que totalmente. está en una clase virtual en su colegio, en la universidad, en su escuela.
o para ver Netflix, siquiera. Eh, entonces, bueno, es un desafío que no solo Swissmedical, no solo nosotros, sino todas las empresas de cualquier rubro están enfrentando. Entonces, bueno, eso planteó un desafío muy grande porque uno no controla sus equipos. En la práctica es imposible. O es imposible o es muy costoso. Entonces, lo que Exacto. tuvimos que salir ahí junto con el área de tecnología, eh, a ver qué opciones tenía el mercado para darnos solución. Y bueno, una de las que encontramos nosotros fue eh, escalar en la nube, en este caso en AWS, con un Ok. servicio de workspaces, que son escritorios remotos que corren en nube. Nosotros al estar ya trabajando con ese proveedor de nube para algunos de nuestros sistemas, ya teníamos implementada seguridad a nivel de la conectividad o sea, AWS es como una extensión de nuestro data center on-premise. Entonces fue replicar en esas VDI nuestras políticas y nuestra seguridad, de, nuestra autenticación por directorio activo, por Active Directory. Entonces, bueno, algunas cuestiones pudimos reutilizar y otras tuvimos que experimentar de manera muy rápida, prácticamente en un fin de semana, con el Hacer el esfuerzo de todo el escalamiento. área de Claro, tecnología y el área nosotros tenemos una gerencia de sistemas enfocada en las unidades de clínicas. O sea, atiende exacto. exclusivamente a todos los sistemas de médicos, tanto telemedicina como sistema de historia clínica digital. Y bueno, fue todo un trabajo de equipo que bueno, fue una de las cuestiones que se puso a prueba en esta pandemia es el trabajo de equipo remoto. Y la verdad que en ese fue un total éxito en nuestro caso. Exactamente. Inclusive, ese escalamiento que usted menciona muy bien, Germán, que obviamente fue en tiempo récord, como usted dice, con un trabajo en equipo enorme, con todo a disposición, todos los recursos que ya tenía a disposición para poder garantizar que las personas pudiesen ir a trabajar a su casa, que se pudiese continuar con el servicio que se estaba prestando. Obviamente tiene que ampliarse también el tema de ciberseguridad, ¿no? El tema de seguridad. Bueno, voy a darte más acceso, ahora vas a poder acceder desde tu casa, pero ¿cómo garantizar que ese acceso no va a ser inseguro, que no vamos a tener ese riesgo de pérdida de información, algún riesgo de ataque, porque lo vamos a hacer ahora de forma diferente? Tú bien decías que el hecho de preparar los escritorios virtuales en Amazon fue una estrategia muy buena porque pues ya tenías todo el tema de seguridad implementado. Pero también este tema de comunicación, la transferencia de datos, es algo que indiscutiblemente fue un reto también para ti, ¿no? Que empezar a tener eso muy claro, el panorama completo de todo lo que estaba pasando y empezar a reducir esos riesgos, ¿verdad? Sí, es correcto lo que decís. La verdad a ver, primero que nada, nuestra obligación con el negocio es que esté al tanto de los riesgos que estamos corriendo. O sea, no, hoy todas las compañías están en su mayoría con mayor exposición a riesgo de ciberseguridad. Ujú. Como te decía anteriormente, el uso el acceso a través de equipos que no controlados es lo que vemos nosotros como nuestro principal riesgo, seguido también del robo de credenciales. Eh, Voy a contar un Imagínense, el robo de poquito. credenciales también. El robo Ujú. de credenciales, entonces hubo que hacer ajustes rápidos con el uso de múltiple factor de autenticación, Qué bueno. enseñar al usuario a utilizarlo porque eh, no siempre es sencillo o sea, para nosotros los que trabajamos en tecnología o en ciberseguridad, hay cuestiones que damos por sabidas y muchas veces minimizamos
el efecto en los usuarios finales que puede tener, poner mayores barreras de seguridad. Entonces hay que hacer siempre un equilibrio entre usabilidad y seguridad. En el caso nuestro, la infraestructura ya contaba con los recursos, hubo que escalar. Nosotros, todo el sistema de telemedicina estaba construido sobre una nube privada, o sea que eso nos permitió escalar en Muy poco infraestructura tiempo. de Ujú. manera rápida, exacto. Y bueno, y después vamos aprendiendo, vamos viendo riesgos sobre la marcha y vamos aprendiendo. A ver, hay dos tipos de empresas. Yo siempre lo tengo como un lema. Las que fueron hackeadas o sufrieron una brecha y las que fueron hackeadas y no lo saben. Entonces, el riesgo absoluto no existe. Lo que uno puede hacer es tratar de minimizarlo y de que no afecte de manera significativa el funcionamiento del negocio. Y en este caso, más que nada, le ponemos mucha atención al cuidado de los datos sensibles, sobre todo de nuestros pacientes, historias clínicas, eh, datos personales. Y bueno, ese es el mayor foco y bueno, todo nuestro esfuerzo está en eso, en ver nuevas tecnologías que nos puedan acompañar y por suerte hoy hay muchos servicios de nube que te brindan esta facilidad de manera rápida subir la vara en seguridad eh, ante todos los vectores que hoy hay de ataques. Qué importante esa analogía, Germán, que hiciste, el comparar dos empresas, o bueno, tener claro que hay dos empresas que es las que fueron hackeadas y lo saben, es decir, ya saben qué fue lo que pasó y toman medidas al respecto, y las otras que fueron hackeadas pero aún no lo saben. Y eso es muy claro. Encontramos muchos casos en la industria donde llevan a veces hasta 5 años sin enterarse que están siendo atacadas y que la información está siendo extraída poco a poco. Es muy Sí, importante eso, tener claro el control de qué es lo que está pasando. No, es imposible a veces reducir, mejor dicho, poner la empresa completamente sin ningún riesgo de ataque. Siempre van a haber ataques nuevos, pero lo importante es conocer a tiempo qué es lo que está pasando. Muy sí, importante ese nosotros, a ver, todo el mundo, todo el que trabaja en ciberseguridad, que tiene algún rol, lo sabe. Eh, la habilidad nuestra tiene que ser transmitirlo al negocio de manera que, de manera prudente, o sea, que el negocio conozca los riesgos, pero tampoco ir a aterrar al C-level y bueno, y sobre todo tener un plan de qué hacer cuando vienen las repreguntas, ¿no? Uno va a comunicar y obviamente la alta dirección no se va a quedar, se queda muda unos instantes, pero después primer pregunta te hacen y bueno, ¿qué estamos haciendo? ¿O qué vas a hacer? Y bueno, ahí está la habilidad de nuestra, que muchas veces tenemos habilidades técnicas, pero la habilidad blanda de saber transmitir y saber pedir y obtener los recursos necesarios para enfrentar a las amenazas. Totalmente de acuerdo con usted, Germán. Hay que tener esos recursos para poder conocer qué es lo que está pasando y afrontar. Es indispensable eso. Y con base en eso que estabas diciendo de, ok, tenemos que entregar todo el servicio que ahora lo tenemos que hacer de una forma diferente, tenemos que asegurar, pero lo más importante es que tenemos que continuar trabajando, que la empresa tiene que garantizar, digámoslo, no garantizar, porque a veces esa palabra puede ser mal usada, sino tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo para que nuestros usuarios, en este caso pacientes, por decirlo así, los usuarios externos, tengan una experiencia completa de los servicios que estamos ofreciendo. Y sin tener que el paciente enterarse ahora cómo lo estamos haciendo con el doctor ahora en la casa, ahora los servicios están en la nube, estás ahora accediendo a la receta médica de forma virtual.
pero el servicio es completo, ¿verdad? Eso es Sí, importante, que se tiene en cuenta infraestructura, pero lo más importante es no garantizar, tener el mayor porcentaje de satisfacción en el servicio prestado, ¿verdad? ¿Ustedes sí. cómo están logrando esto? ¿Puede contarnos algo al respecto? Sí, a ver, como te decía al inicio, Swiss Medical es una empresa que, que viene con una profunda transformación digital. En el caso de los pacientes ya conté bastante de los servicios de telemedicina, que ya existían y ahora se reforzaron e incluso, por ejemplo, se agregó una funcionalidad para las aplicaciones móviles de telemedicina integrando una solución de terceros de manera rápida y a principios de julio, o sea, es bastante, todavía no cerró el mes como para dar cifras así contundentes. Por ahora lo que se está viendo es que el 50% de las consultas ya se está haciendo sobre aplicaciones móviles. Me refiero a que darle la facilidad al usuario de que si no cuenta con una computadora, una laptop, eh, con determinados requerimientos, lo puedo hacer. Hay pacientes que dicen, bueno, yo tengo, mi hijo tiene que estar, usar la laptop, tengo un solo dispositivo, está en clase y yo tengo un celular o tengo una tablet. Dame una solución a eso. Bueno, a partir de julio le dimos una solución y está funcionando bien. El 50% de la y consultas se están haciendo de esa manera, mobile, una plataforma mobile, Qué bueno, integrando una solución de terceros. Eso con respecto a nuestros pacientes, nuestros clientes, nuestros afiliados. Respecto a los usuarios internos, nosotros ya veníamos trabajando con una solución colaborativa de nube, se puede mencionar, es Office 365, ujú, eh, y lo que sí se hizo durante la pandemia, bueno, dentro de, dentro de esa solución de nube había una completa funcionalidad a través del correo electrónico, de OneDrive y de SharePoint Online, ¿no? O sea, por ejemplo, toda nuestra intranet está construida sobre esa tecnología de nube. qué bueno. Entonces, los usuarios lo pueden acceder desde su casa, desde un dispositivo móvil. eh, Ahí no Siempre había, está disponible. eso ya venía ocurriendo. Entonces, bueno, ahí hubo grandes beneficios. Eh, Ahora, lo que venía con un proceso de adopción más bien gradual era todo lo que es las funcionalidades de Teams tanto para chat, para reuniones por videollamadas o solo audio. Y ahí sí, de nuevo, el área de tecnología hizo un trabajo brillante y durante un fin de semana hizo una migración de todo lo que faltaba. Y estoy hablando de miles de usuarios. O sea, más o menos 4.000 usuarios fueron migrados a Teams en un fin de semana y durante, durante todo el transcurso de lo que va de pandemia se disponibilizó una plataforma de capacitación también el área de sistemas hacen como videos con role-playing, Los explicando how-tos. las funcionalidades de cómo usar Exacto. funcionalidades de Teams, cómo armar equipos, cómo armar planes a través de Planner, bueno, todas las distintas funcionalidades. Incluso se están haciendo lo que le llaman vivos de, de diferentes temáticas. Por Ah, ejemplo, ok, capacitación, entiendo. se utilizó para hacer capacitación al personal médico de bioseguridad, de cómo hacer los hisopados de manera segura, cómo utilizar los elementos de bioseguridad, barbijo, bueno, todo lo que tiene que ver
con, con capacitación. con capacitación y de manera eh, rápida, muy rápida. Así que Entendido. hoy ya prácticamente nosotros nos acoplamos de ciberseguridad con videos de concientización. Estamos trabajando en eso, con videos de cómo detectar phishing, qué detectar en un mail de phishing, cuáles son las claves para no caer. Si bien nosotros hacemos mucho hincapié en la prevención, en nuestras herramientas de seguridad, Exacto. tenemos que al eslabón final, que es el usuario, tenerlo bien capacitado para que no habrá correos que puedan haberse filtrado en nuestra línea de seguridad, que eso Qué fue buena metodología, Germán, qué no, buena metodología, y enseñar al usuario. también, claro, y también para sus correos personales, porque están utilizando un dispositivo en el cual usan correo corporativo y correos personales a la vez. Excelente. Entonces, nosotros podemos tomar todas las medidas de seguridad en nuestro Office 365 corporativo, pero si el usuario tiene Hotmail, Gmail, Yahoo y no toma los mismos recaudos, no sirve de nada todo lo otro. Muy buena experiencia la que compartes, enseñar al usuario a decirle, hey, esto está mal. Ese correo donde te dicen que eres acreedor a una herencia del príncipe de Arabia, no es cierto. Sí, No lo del correo hagas. nigeriano. Sí, exactamente. Muy bien. Eso viene de la mano con la siguiente pregunta que quería hacerte y es que indudablemente hay unos temas que están impactando hoy en día y es ese costo de la pérdida de la información. Hay inclusive estadísticas que dicen que al menos un 15% de todas las violaciones de datos en 2019 provino de organizaciones de atención médica. ¿Y qué es lo que se pierde allí? ¿Qué es la información que es sensible para el usuario, para la persona? Obviamente el tema de la historia médica, quién eres tú, cuáles son tus afecciones, cuáles son tus enfermedades, a qué alergias tienes. Es una información muy valiosa. Y eso viene a la mano con, obviamente, demandas, violaciones a la intimidad de las personas, infinidad de cosas que se traducen al final en dinero y eso obviamente impacta al negocio grandemente. Esto en 2019 inclusive llegó a la cifra de 25.000 millones de dólares aproximado en cuanto a pérdidas de información. ¿Cómo ustedes, o más bien la pregunta sería, qué consejos puedes darles tú como experto en seguridad de la información, como líder del área de seguridad en Swiss Medical, para que otras empresas del sector o inclusive de cualquier otro sector puedan reducir estos posibles riesgos, aumentando el control, quizás puede ser aumentar el control de esto, pero que su información, la información de sus clientes, sean en este caso pacientes o pueden ser bancos, sus tarjetavientes, o sea cual sea la empresa, reduzca este riesgo de la pérdida de información de sus clientes. ¿Qué consejos les puedes dar, Germán? Como decía anteriormente, eh, estamos corriendo, la exposición al riesgo subió de manera notable durante la pandemia. Eh, la verdad que bueno, una de las consecuencias positivas, si se quiere, dentro, digamos, de toda esta situación que complica, es que aumentó mucho, no, mucho el intercambio de información de indicadores de compromiso, incluso de compartir información de brechas ya sufridas entre colegas de ciberseguridad, ¿no? O sea, es un Qué fenómeno bueno. que se está dando acá en la Argentina, en el cual hay mucha camaradería e incluso entre empresas de nuestro sector. O sea, nosotros en Argentina compartimos información mira, estamos viendo este indicador que está atacando, no sé, hay ataques de ransomware y bueno, estamos compartiendo ese tipo de inteligencia. Incluso empresas que han sido atacadas comparten sus indicadores de compromiso para que el resto haga los ajustes que correspondan y tratar de que no ocurra lo mismo. Eh,
de parte nuestra tuvimos que escalar en los controles, tratar de afinar más la, digamos, el nivel de criticidad de los controles. Entonces, antes alertas que podían ser calificadas como bajas, ahora se le presta mucho más atención Ok, que solo lo que típicamente eran las críticas. En el caso nuestro, estamos implementando un SOC 7x24 con un proveedor externo que, bueno, es uno de los jugadores de la región, incluso no es una empresa nacida en Argentina, sí que tiene presencia en Argentina, pero es una empresa regional y tiene presencia global, incluso en qué bueno, Bogotá. qué Eh, bueno. Bogotá, Perú, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, bueno, toda la región, excepto por ahí Brasil, que bueno, siempre, digamos, Por la el región de idioma. habla hispana. Sí, sí. Ujú. Y bueno, ese es un poco tratar de no descansar, eh, porque durante la noche, cuando nuestros analistas de seguridad descansan, del otro lado del mundo, los países que más atacan No están descansando. están en este horario, eh, con una cervecita, algo para picar y todo el tiempo del mundo y nosotros estamos. Entonces, bueno, estamos reforzando ese tipo de controles. Por otro lado, tratando de correlacionar mejor ataques que antes por ahí se minimizaban, hoy se comparte más información, entonces tenemos que llegar de vuelta al usuario final, al que le das una herramienta poderosa como OneDrive, entonces Ujú. integrar ahí aplicaciones de controles de seguridad en para no sufrir controles del tipo DLP, para no sufrir Exacto. pérdida de información que incluso no es pérdida por maldad o por un acto malicioso, sino por desconocimiento del contenido de la información que está compartiendo. Entonces, Tienes toda estamos la razón. reforzando Muchas veces es por eso. mucho ahí y bueno, mi consejo para el resto de las empresas, que seguro lo están haciendo, porque esto es algo que todos estamos, incluso eh, hay países que están regulados por leyes como IPA. En Argentina esa ley no es vigente. Acá la ley que nos regula, la 25.326, que es la ley de protección de datos personales, que tiene un capítulo de datos sensibles, datos médicos, y después hay una ley local de la ciudad de Buenos Aires que, bueno, la mayoría de nuestras clínicas están localizadas en la ciudad, entonces, bueno, hay una ley que, que regula sobre el cuidado de esos datos médicos. Entonces, especial énfasis en tratar de que esa información no llegue a donde no tiene que llegar. Perfecto, o sea, garantizar, obviamente, temas de auditoría, que es lo primero, entonces tu consejo es auditar absolutamente todo, hacer correlación de Sí, todos los eventos, poner cuidado, especial atención a lo que antes no sucedía o que lo que antes era considerado como normal, ahora poner especial cuidado porque a veces eso se puede correlacionar y puede resultar en un posible ataque. Y obviamente garantizar la integridad de los archivos, sean locales, sean en la nube, pero garantizar que exista integridad, disponibilidad y obviamente confidencialidad en esos archivos, ¿verdad? Muy buen consejo, sí, Germán, correcto. muchas gracias. Esa ley que tú mencionas, esa ley no, esa regulación que tú mencionas de HIPAA, sabemos que hoy en día la cumple Estados Unidos y países de allá, y los demás países del habla hispana vienen cumpliendo sus leyes locales. Está la ley que tú mencionas en Argentina, está la ley de habeas data en otros países o ley de protección de datos, pero finalmente hay muchas cosas que uno puede hacer, como por ejemplo aplicar por sí mismo GDPR, que es la nueva regulación que viene trayendo desde Europa, que ya sabemos que Brasil, por ejemplo, acomodó su ley local para que sea alineada a esta regulación. Yo creo sin esperar a que el país o el gobierno acomode las regulaciones,
o las leyes, empezar a cumplir con esas regulaciones es un buen inicio, ¿verdad? Sí, sí. Brasil, en Brasil creo que se promulgó hace un par de semanas, entiendo. Desde el Creo que año fue durante pasado julio. vienen alineando, sí, vienen alineándose. Sí, pero El año creo que pasado fue la campaña. ahora ya Es se ley, promulgó, me parece. Sí, exacto. y entonces ahí conozco empresas argentinas que tienen actuación en Brasil y entonces están ajustando. Acá en Argentina, durante el gobierno, tengo entendido que durante ya se venía trabajando en el ciclo anterior de gobierno. O sea, esto no es un comentario político, ni quiero que se interprete como tal. Sí que Tranquilo. entiendo que se venía trabajando para adaptar nuestra ley actual, que obviamente ya quedó bastante desactualizada, ajustarla también a la ley europea, como hizo Brasil. De hecho, nuestra ley está adaptada a la ley anterior a GDPR en Europa. Entonces, entiendo que se está trabajando en ese sentido, incluso eh, durante este gobierno ahora hay un área que se ocupa de la estrategia nacional de ciberseguridad. eh, Incluso participó ya de eventos de, de Segurinfo, eh, creo que fue hace un par de semanas, o la semana Sí, pasada. el virtual, la semana pasada. Sí, el Ujú. virtual, creo que lo que pasa es Sí. que el tema del tiempo me cuesta, como creo que a todos, eh, pero creo, sí, sí, Todo fue el día. bastante reciente eso. Creo que fue la semana pasada. Sí, Y habló ahí, así que eso ya es un hecho muy positivo. Más allá más allá de ideologías o de posturas, es interesante que el tema de ciberseguridad sea una preocupación del gobierno, sea cual sea. Y de ahí totalmente de acuerdo. que derrame en las leyes que hagan falta y en las regulaciones que hagan falta. Históricamente acá en Argentina los que están regulados es la industria financiera, eh, pero no el resto de las industrias, salvo con cuestiones puntuales con manejo de datos de tarjetas de crédito, con PCI y alguna otra regulación. Después lo que hay es adopción a marcos de trabajo de ciberseguridad. En el caso nuestro, tratamos de alinearnos a ISO 27000. De hecho, hicimos el año pasado un gap análisis también incorporando NIST. Qué bueno. eh, y, y bueno, tratando ahora estamos en un proceso, no, la pandemia nos agarró en medio de un, de un proceso de alinear los proyectos a lo que encontramos en ese gap análisis como punto de mejora. Y hay Eso también tremenda ayuda. obviamente hay temas de cuidados Yo- de protección de datos, cifrado, eh, eh, bueno, todo lo que las nuevas tecnologías, porque hoy ya la seguridad no es poner un firewall y un antivirus y después descansar y mirar las consolas y recibir alertas de seguridad. Hoy el Exactamente. esquema de nuestra empresa es híbrido. No sé si me estoy adelantando a alguna otra pregunta, pero hoy tanto nosotros como la mayoría de las empresas están trabajando en un esquema híbrido. Tienen aplicaciones on-premise, aplicaciones de nube y que interactúan entre sí. Entonces esas integraciones hoy son todo un desafío que exceden las soluciones tradicionales de seguridad. Hoy ya hay todo hay nuevos paradigmas, comportamiento de Exacto. usuario, eh, soluciones de nube, soluciones de seguridad de las aplicaciones directamente expuestas en la nube. Bueno, tenemos, como casi todas las empresas, tenemos de todo un poco. Sí, Y el totalmente. desafío es integrar todo.
inclusive eso da introducción a la siguiente pregunta y muchas gracias por tocar el tema, Germán. Tú decías algo muy clave que era no solamente la seguridad es colocar la seguridad en el punto final, la seguridad perimetral, sino empezar a tomar los controles, empezar a auditar, empezar a analizar el comportamiento de los usuarios, el comportamiento de diferentes dispositivos. Eso es súper importante, eso se conoce con una sigla como UEBA, que es el tema de User Identity Behavior Analytics. Eso también es muy importante, pero además de eso, entender que la arquitectura de las empresas hoy en día es una arquitectura híbrida, es una arquitectura que es totalmente heterogénea a nivel físico y obviamente híbrida, inclusive podríamos decir que más a la nube que a la parte física y que necesita también estar siendo monitoreada, necesita también estar siendo continuamente revisada en cuanto a su disponibilidad, su desempeño, su usabilidad y cómo está prestando o cómo está aportando al servicio final, ¿verdad? Yo sé que tú perteneces al área de seguridad de la información, pero podrías decirnos cómo, si Swiss Medical hoy en día tiene o controla, monitorea este tipo de sistema o la arquitectura híbrida, como tú lo mencionas. Sí, nosotros estamos adaptando nuestros controles a nuevas, como comentaste, a nuevas situaciones que se dan sobre todo con lo que tiene que ver con el comportamiento de los usuarios. Entonces, ahí estamos aprovechando eh, algunas características de seguridad por ejemplo, de Office 365, eh, que tiene que ver con el acceso condicional de las aplicaciones. Entonces, estamos haciendo la sintonización fina, el tuning fino de alertas, porque, por ejemplo, no sé, al principio de la pandemia, previo a la pandemia, teníamos alertas típicas de inicios de sesión de IPs que nunca habían iniciado sesión, cuentas que nunca habían iniciado sesión, por ejemplo, o países donde nunca se habían iniciado sesión. Entonces, como te decía, previo a la pandemia había sido época de, digamos, de temporada alta de vacaciones. Entonces es muy Exacto. común que haya usuarios que se llevan su celular de vacaciones, obviamente se lo llevan, y en algún momento, no sé, algún día Un momento lluvioso, de aburrimiento en el correo. prenden para ver si se está, eh, si hay algún mail Exacto. importante. Bueno, entonces automáticamente a nosotros nos saltaban todas las alertas eh, de, no sé, determinado usuario, no sé, inició una sesión en Panamá y nunca la había iniciado en Panamá. Y capaz que era un amante del surf y estaba ahí en esas playas panameñas con grandes olas, y en una pausa consultó el mail. Y peor aún, algunos que se llevan también su portable y hacían un acceso remoto a alguna aplicación. Entonces ahí encima nos llegaba una alerta de que en un término de una hora un usuario determinado había iniciado desde Panamá, una IP de Panamá y una IP de Argentina. Entonces, Supongo que catalogado como... ese era el del área de sistemas o de tecnología, ¿no? El que hace el acceso, el que en sus Sí, vacaciones a lleva su nosotros laptop. nos llega eh, catalogado como viaje imposible, porque en una hora complicado de acá a Panamá, estamos bastante lejos. Por ahí Exacto. ustedes no, en Bogotá pueden llegar en una hora, pero nosotros no. Y bueno, ese tipo de alertas ya las teníamos y durante la pandemia, a ver, de Argentina nadie se puede ir de vacaciones a ningún lado, porque no lo van a admitir en ningún lado. Y, y si hay son vuelos de repatriación, bueno, casos más raros. Entonces, ahí le pusimos especial foco a ese tipo de alertas porque
obviamente, de nuevo, los atacantes, con todo el tiempo del mundo, intentan, sabiendo que las personas están en su casa, eh, realizar ataques de fuerza bruta o forzar, bueno, y ahí funcionaron la- la- los sistemas de prevención y de alertas. Qué bueno. Eh, Básicamente el monitoreo nuestro, a ver, nosotros a nivel monitoreo de sistemas de comunicación y aplicaciones es es una función que tiene, hay un área específica de operaciones dentro de la gerencia de tecnología que es 7 por 24 y están monitoreando la, entre comillas, salud de las aplicaciones para que sean, eh, para que sigan funcionando 7 por 24 y sobre todo los sistemas de telecomunicaciones que fueron bastante forzados y estresados durante esta pandemia sigan respondiendo en tiempo y forma. Pero nosotros a todo eso, ese monitoreo que realiza otra área de la empresa, nosotros le sumamos la parte de ciber De eventos. y, Ajá. y además ahora estamos reforzándola con lo que comenté de tener un SOC 7 por 24 que, que haga ese tipo de correlaciones en un primer nivel de atención Perfecto. y le agregue alguna inteligencia para determinar si estamos ante un incidente de cyber o es un falso positivo o es algo que se puede desechar. Nosotros normalmente cuando vemos, llamamos directamente a los usuarios, eh, tenemos una persona que está dedicada a contactar a los usuarios que llegan a algún tipo de alerta. Y ahí Claro. reforzamos, aprovechamos para decirle, bueno, te estamos vigilando qué estás haciendo o qué está pasando Haces la con advertencia. las... Ujú. Sí, hacemos la advertencia en realidad, primero para saber que si fue él realmente el que O es un o falso compartió un positivo. documento o accedió desde una IP, por ejemplo, está en su casa. Nosotros no podemos negarle a un usuario que use un proxy anónimo para ver Netflix, contenido de Netflix que estaba En, filtrado para en otro Argentina. país. Exacto. Eso es la realidad de Latinoamérica. No sé por qué Netflix cierto contenido no nos No muestra. aplica. Nos cobra igual. Sí, Nos cobra exacto. igual que al que está en Nueva York, pero no nos muestra lo mismo. Sí, Entonces, el así es. usuario siempre le encuentra, los latinoamericanos somos muy ingeniosos para encontrarle la vuelta a las prohibiciones. Entonces, Exacto. a veces nos salta alerta, nos ha saltado alguna alerta y entonces cuando hablamos con el usuario nos dice, bueno, ¿qué querés? Ya me agoté todo el catálogo de Netflix, ¿no? O mi hijo se agotó todo el catálogo de Netflix, bueno, un amigo Salta. me recomendó usar este programita que, eh, bueno, y todo a nosotros del lado nuestro es una alerta y entonces tenemos que chequearla y bueno, eso nos lleva un buen tiempo que le dedicamos. Claro, no Esa es pasar por nuestra alto experiencia. ninguna alerta, pero utilizar mecanismos automatizados para que permita hacer esos filtros, ese análisis de comportamiento y así facilitar esa búsqueda de posibles ataques. Muchas gracias por esas buenas recomendaciones, Germán. Inclusive las últimas preguntas que venían, ya prácticamente las adelantamos en este, en lo Sí. que veníamos hablando, que tú nos decías que cómo ustedes o qué regulaciones venían ustedes aplicando, tú nos decías que ISO 27001 más la aplicación de lo que están esperando como ley del gobierno de Argentina, alineados a la ley europea de protección de datos. Eso también es muy importante recalcarlo. Si hay cómo alinearse a una buena regulación de seguridad de la información o en la protección de datos, háganlo. Es como adoptar, por ejemplo, como lo hizo Swiss Medical, adoptar ISO 27001 es creo que una de las mejores opciones que pueden tener, ¿no? ¿Alguna otra regulación diferente que ustedes deban o estén pensando en adoptar, aparte de las que mencionaste? Eh, no, creo que a ver, lo que yo siempre recomiendo es, eh, hay un montón de marcos de ciberseguridad.
lo que recomiendo es adoptar uno y tratar de alinear la estrategia de ciberseguridad a, no sé, hay marcos y hay muchas empresas que heredan, que están en Argentina, que heredan el marco de sus casas matrices. En el caso nuestro, nosotros somos una empresa de Argentina, de capitales argentinos, y ahí quería hacer al principio quería hacer una aclaración. Claro, Tenemos nuestra presencia es en Argentina y Uruguay a través de Blue Cross Blue Shield, que es muchas gracias. que es una empresa, que es una licencia de Blue Cross Blue Shield Internacional que opera en Uruguay con clínicas y seguro de medicina. Muchas gracias Eh, por la aclaración. pero ellos tienen su, digamos, su propia estrategia. Nos mantenemos muy, muy alineados. Todo lo que yo puedo compartir, se lo comparto. Todo lo que ellos pueden compartir, me lo comparten. Eh, bueno, es la historia de dos naciones que son Son muy están muy parecidas. hermanadas y Sí, hasta compartimos muchas, muchas, digamos, como el mate y el tango y el el fútbol, acento. que hay algunas discusiones ahí al respecto. Pero bueno, Sí, señor. somos hermanos. Bueno, muchísimas gracias, Germán. Vamos a hacer un paso a las preguntas. Hay muchas preguntas que nos han hecho. Voy a tratar de resumir algunas de ellas para que podamos, a ver si tú nos puedes compartir algo de lo que nos están preguntando aquí nuestros asistentes, que muy amablemente nos hicieron. Por ejemplo, nos decían aquí que quieren preguntar sobre la implementación de soluciones de seguridad adicionales por la pandemia. ¿Qué implementaron? Por ejemplo, doble factor de autenticación, asociados hacia el usuario o hacia la conexión que hacían en teletrabajo. Por ejemplo, dice aquí, con lo sucedido estos últimos días con el ataque a Telecom, ¿tomaron alguna iniciativa? Si es que lo tienen, Ok, pues vamos a tratar. Respecto a la primera pregunta, estamos adoptando eh, soluciones de múltiple factor. Eh, Adoptamos, bueno, uno de los grandes desafíos de todas las empresas fue el tema del vencimiento de las contraseñas, que por temas de auditoría tienen que, en el caso nuestro, cada 30 días se renuevan, 30, 45 días. Entonces, bueno, ahí tuvimos que, que em, exponer, publicar la solución que teníamos on-premise, que creo que la creo que la conoces, Wilson, porque esa de self-service. claro que sí. Eh, y, y ahí hicimos dos movidas en una. Implementamos, publicamos lo que ya teníamos y cambiamos de la modalidad de pregunta y respuesta al uso del, de doble factor con el mismo autenticador de Microsoft que se utiliza para Office 365. Ah, ok. Entonces, para tratar de que el usuario se familiarice con uno, dijimos, bueno, Dejemos ese lo mismo. adaptamos con Office 365. Eso salió bastante rápido, esa es una. Eh, bueno, estamos haciendo pruebas de concepto de un montón de soluciones. Eh, a ver, que yo recuerde, creo que respecto a soluciones de seguridad, justo en enero habíamos hecho el upgrade completo de nuestra solución de seguridad de endpoints y de nube, y durante la pandemia terminamos de hacer la migración de la herramienta de seguridad a nivel de correo de nube, que es una solución de nube, o sea que estoy muy redundante con lo de nube. Vamos, Sí. Pues por la básicamente arquitectura todo, tuya que es híbrida. Ujú. sí, claro, todos los mails que nos envían, tanto los que son amistosos como los que son no tan amistosos a nuestros dominios, llegan primero a una solución de cloud de un proveedor de seguridad,
Ok, Ellos nos limpian todo lo que es tráfico malicioso, amenazas avanzadas, amenazas de tipo BEC, amenazas de ransom, de malware. eh, para, estadísticamente, para tirar un número, entre el 75 y el 80% de los correos son eliminados ahí. Esa es nuestra primera barrera. La segunda barrera es directamente en el tenant de Office 365. Ahí también tenemos otra solución del mismo proveedor de seguridad que mencioné antes, 3 Micro, no sé si se pueden mencionar. sí, muy perdón. Pero bueno, ya lo dije. Eh, Después les voy a pedir créditos a eso. No, y Gracias. ahí hay una solución que apunta más a todo lo que tiene que ver con DLP con Casby. Ya ahí le pongo más foco a lo que comparten por OneDrive, por SharePoint, lo que reciben, y trabaja con una solución de sandboxing también de cloud. Qué bueno. Y después está la, la solución básica de anti-spam, anti-malware de Office 365. Y bueno, si pasó esas tres barreras, es muy bueno el atacante o muy bueno el ransom. Ya Ya empiezas a llegamos a, analizar qué fue lo que pasó. claro, ahí ya tenemos soluciones de red y soluciones de endpoint. Que bueno, ahí bueno. Pero bueno, a ver, la solución en total no existe. Lo Sí. tratamos como aros de la Es reducir, cebolla. reducir. Ujú. Le vamos poniendo dificultades. Sí, esto No sé. todo es simplemente dedicarse a reducir todo. Bueno, hay muchas más preguntas. Lamentablemente, vamos a responder una más que nos quedó acá. Igual recuerden que toda la sesión fue grabada, se va a compartir por ustedes vía correo electrónico y seguramente vamos a colgarlo en nuestros canales de redes sociales, en YouTube. Pero aquí es una pregunta más que decía, que inclusive tú lo mencionaste, que ¿cómo gestionan el tema de concientización de la seguridad de la información? ¿Generan campañas de cara a los usuarios? Tú decías que lo hacías por medio de los en vivo, donde estaban capacitando constantemente a los usuarios para enseñarles qué era un correo malicioso, qué es lo que debían hacer, qué es lo que no debían Sí, hacer. Aparte de estos en vivo, ¿tienes alguna otra cosa que están haciendo? sí, bueno, a ver, si yo diría la recomendación número uno para cualquier empresa en este momento que está trabajando de manera remota, la mayoría de sus empleados, es reforzar todo lo que sea concientización, awareness de usuario final. Nosotros tenemos un área de la empresa que es imagen y calidad, que tiene un equipo de diseñadores gráficos que arman todo un material. Yo, le, yo básicamente les tiro algunas ideas o les doy algunos bullets y ellos arman Ok, son súper talentosos. Y después el área de recursos humanos se encarga de toda la estrategia de comunicación. Entonces nosotros reforzamos mucho todo lo que tiene que ver con concientización, enfocando en todo lo que es ataques de phishing, todo lo que es eh, tema de debilidad de contraseñas, seguridad en dispositivos móviles. Nos enfocamos, hacemos mucho énfasis en eso, uso de redes Wi-Fi públicas. Tratamos de, bueno, y respecto, ahora recordé, alguien mencionó en la pregunta anterior el ataque a Telecom. Telecom, sí señor. Hicimos una campaña el mismo lunes posterior al ataque a Telecom, que fue el fin de semana. Primero que nada, un reconocimiento a la gente al equipo de ciberseguridad de Telecom, que tuvo la amabilidad y la solidaridad de compartir todos los indicadores de compromiso, o sea, en el medio de estar luchando contra la amenaza concretada en su infraestructura y de tener ataques sobre miles de equipos, se hicieron el tiempo necesario para compartir en la comunidad todos los indicadores de compromiso que ellos iban observando. Eh, Así que mi agradecimiento eterno a Telecom, a nuestro colega Adrián Hutzik. Eh, Qué bueno. Solidaridad de y todo.
Sí, y bueno, porque eso que le ocurrió a ellos le puede ocurrir a cualquiera, no hay nadie Total, exento. Ni los total. bancos, que son los que más invierten en ciberseguridad, históricamente están exentos. Ni nadie, ni Exacto. nosotros, ni nadie. Y lo bueno es que el mismo domingo a la noche tenía un mail del gerente general de Swiss Medical diciéndome, ¿y por casa cómo andamos? Era el subject del mail. Entonces, justo le comenté que estamos armando una campaña y me dijo, bueno, urgente el lunes, una comunicación a todos los usuarios finales. Entonces, ya teníamos el material y lo adaptamos un poco para lo que había ocurrido con Telecom. Y bueno, es complementario, el tema de los videos es complementario porque nosotros tenemos material gráfico que está en la intranet, los videos que están accesibles a través de internet en Ujú. el canal de streams de Microsoft Stream, que es como el canal de streaming de Office 365, y bueno, y todo lo que pueda llegar a través de comunicaciones dentro del área de comunicaciones internas por mail. Pero eso es Perfecto. fundamental, que el usuario final esté todo el tiempo. Bueno, hay que manejar bien ahí el tema de la periodicidad porque para no causar el efecto indeseado que es que ya no le presten Saturación. mucha atención. Exacto. Sí, eso tiene uno que controlarlo. Bueno, Sí. Germán, muchísimas gracias de verdad por tu tiempo y por esta excelente información que nos compartiste. De verdad que estoy seguro que todos los asistentes pueden sacar mucho provecho de estos buenos consejos que entregaste, de lo que ustedes ya han vivido en carne propia, lo que han venido haciendo para evitar verse afectados y obviamente tomar control de la situación. No me queda más que, además de agradecerte nuevamente, decirles a todos que por favor estén pendientes de nuestras redes sociales, de nuestra página web. Viene ahorita en agosto una serie de webinars muy interesantes en temas de gestión de operaciones de TI. Por favor, para que lo tengan en cuenta, estén pendientes de las invitaciones para que se escriban y vendrán más conversatorios como estos también, que nos interesa mucho que todos nuestros usuarios y las personas que nos conozcan de nuestros clientes y conozcan de qué están haciendo para mejorar. Gracias, Germán, nuevamente. Bueno, de mi parte, de nuevo agradecer la oportunidad para compartir nuestra experiencia y bueno, eh, a disposición para lo que necesiten. Y Muchas gracias, de verdad. muchas gracias, ¿eh? Vale, Germán. Bueno, que tengas un excelente resto de día. Hasta pronto Y- todos. y Muchas gracias. hasta luego.